era un tipo que yo no lo quería, porque siempre andaba vestido a la última moda, qué sé yo qué. Y uno tenía esa pequeña diferencia de decir, ¿este qué es? Nada. Entonces un día fuimos a bailar folclore, que yo ya bailaba, y él me dice, me ponen así, un amigo en común, me pone a bailar conmigo. Y bueno, en el girito nos fuimos conociendo. Así que, bueno, después, pero anduvimos 7 años de novio. Un día pasa una señora, me dice, ¿no te gustaría trabajar en la municipalidad? Y bueno, sí, pero yo ya me había casado, a los 25 me había casado, y estaba embarazada. Entonces me fui a la entrevista municipal, y la señora que me había entrevistado me dice, tenés que hablar con el secretario tesorero, porque él es el que te quiere entrevistar. Así que fui allá y yo le dije, bueno, me tomaron el examen, y el examen era, en esos tiempos se tomaba mucho examen, ¿viste? ¿Sabes qué? Dice, estás aprobada, vas a entrar. Entonces yo agarré y le dije, pero yo estoy embarazada de 3 meses. Y el señor me dijo, bueno, gracias por habérmelo dicho. Así que cuando tuve al bebé, él me dijo, avísame. Le dije, y me dijo, te tenía muy presente, porque podrías haberme dicho, no me podrías haber dicho nada, y sin embargo me dijiste la verdad. Así que entré ahí y me jubilé en la municipalidad en el 2010. No solo eran otras épocas, sino que el arraigo al pueblo era muy fuerte. Es más, no se extrañaba la familia, sino porque siempre fuimos bastante... no tuve problemas para apartarme de la familia y estar viviendo en otro lugar, pero sí el arraigo con el pueblo me costaba mucho. En esos momentos tal vez teníamos grupos muy grandes de jóvenes, y a pesar de que todos nos íbamos a estudiar, bueno, el arraigo por el pueblo nos tiraba mucho. Nos costaba bastante. Y la universidad tenía sus 20 años, agronomía, por ejemplo, y estábamos saliendo del proceso, estábamos en pleno proceso, en el 78, 79 que fui yo, estábamos todavía con el proceso el proceso militar bastante relajado, pero todavía había muchas limitaciones para la participación universitaria, y recién estaba queriendo volver la política y la democracia a las universidades. Se querían formar los primeros centros de estudiantes, y bueno, era sobre todo los últimos años que estuve estudiando en Santa Rosa, empezaba la apertura democrática y comenzaba a funcionar los partidos políticos, ¿no? Ya en el 82 empezó un poco la apertura, y bueno, pasamos la experiencia de Malvinas, la pasamos estando en la universidad, donde tenía compañeros que fueron llamados en su momento, uno porque era piloto de avión, otro porque era una clase que había pedido prórroga, fueron llamados a Malvinas, y fue una experiencia bastante traumática, porque pasamos de lo emotivo a la frustración posterior a Malvinas, y también muchos compañeros que habíamos sido compañeros en la escuela secundaria fueron llamados a Malvinas. Gracias a Dios volvieron todos y hoy se encuentran muy bien. En el año 2022 puedo rendir la tesis. Y ahí recibí el título de ingeniera agrónoma. Y bueno, yo en ese momento ya estaba trabajando, ya me encontraba trabajando, empecé en el 2021 a trabajar en la Escuela Agrotécnica de acá, de Hacha. Así que cuando me recibí estaba con trabajo. A finales del año 2022 me presento para una beca en INTA, había salido una convocatoria acá en Hacha para trabajar en ganadería sobre pastizales naturales, acá en la zona semiárida, y bueno, era lo que realmente me gustaba, a pesar de que la docencia me gustaba mucho, también me gustaba esto, así que me presenté en la beca y quedé seleccionada. En marzo del 2023 empiezo a trabajar en la agencia de extensión del INTA de acá de Hacha. Y la escuela en ese momento la tuve que dejar porque tenía el mismo horario de trabajo. Yo la verdad es que toda mi vida tuve en claro que me quería volver al pueblo. Así que
haber conseguido una posibilidad de trabajar como ingeniera agrónoma acá en el pueblo, nada, me encantó y siempre voy a estar agradecida porque no es tan fácil conseguir un trabajo estable como agrónoma acá en esta zona. Dejé de vivir en Santa Rosa en el 2021, después de 7 años de estar viviendo ahí. Y me vine por una cuestión de trabajo, porque iba a tener trabajo acá seguro. Cuando era adolescente, digamos, un poco como que, nada, estaba aburrido de Hacha y lo miraba como, no sé si con desprecio, pero sí como que no quería estar acá. Y cuando volví, nada, ya cuando volvía de estudiante y eso, estaba casi 100 kilómetros nomás en Santa Rosa, pero ya viste como que te hace extrañar un poco el lugar, un poco la gente. La verdad que Hacha con el tiempo me fui dando cuenta de que es un pueblo muy hermoso. Lo he pensado un montón de veces a eso, de irme de acá y eso, pero la verdad que hay un montón de cosas que me tiran a quedarme. Qué sé yo, amistades, mi familia, mis viejos que son personas grandes. Tengo ganas de disfrutarlos hasta el último día, entonces también un poco eso me queda tirarme acá. Yo creo que para pensar en eso ya es un poco, hay más tiempo. Los 20 años me toca el servicio militar, lo hice acá en Toay. No, muy buena, sí. Mucho rigor, pero a veces, a ver, hoy mucho no se puede hablar de eso, ¿no? Pero es bueno el servicio militar, porque hay muchos renegados, como quien dice, en ese, hoy más, uno sale bien. Yo por lo menos a mí me sirvió. Yo ya venía del trabajo de antes, ya venía fogueado, como quien dice, pero ahí te fogueas un poco más. Cuando termino el servicio militar, vuelvo acá, sigo trabajando con mi papá, pero en esa época ya mucho trabajo no había. Entonces me dice, mira, vas a tener que buscar otro trabajo, porque para los dos no da, ya sos grande. Entonces había una obra acá cerquita Puesto Caminero, había para hacer una casa. Bueno, ahí fui a trabajar de cocinero en ese tiempo. Mi papá se fue a vivir a Polvorines, que estaba juntado con otra señora, y yo de ahí estuve 2 meses más en la escuela, y mi papá me dijo que no podía pagarme los estudios ni mantenerme porque tenía hijos con la otra señora, y de ahí me fui a trabajar con Cama Adentro, y ahí tendría 18 años. A los 6 años mi papá se separó de mi mamá verdadera y nos dio uno a cada uno, a los hijos, uno a cada uno nos dio. Y yo llegué a un ¿cómo es que se le dice? Donde dan de comer y eso, restaurante. Esa señora me atendió, estuve con ella y a los 11 años empecé primer grado. Hasta tercer grado que fui, después falleció el hombre y la señora me tuvo que llamar a mi papá que me llevara porque ella no me podía tener porque no podía mantenerme, porque había quedado viuda y no iba a cerrar el negocio, lo iba a vender, no sé qué iba a hacer. Y ahí fue que fui a Polvorines. Y de ahí después ya me fui con Cama Adentro y ahí empecé mi vida, mi lucha. Trabajaba Cama Adentro, casi siempre Cama Adentro porque no tenía dónde vivir. No, yo salía los sábados, los domingos y me iba ahí a Polvorines donde está mi papá. Entonces nosotros, hablando con una vecina, hablando con esta, hablando con el otro, yo le dije, mire, yo quiero irme de mi casa y quiero trabajar, le dije. Ah, sí, dice, no te hagas problema, dice que yo tengo una parienta, no me acuerdo en este momento quién era, que trabaja con Cama Adentro en Buenos Aires. Yo le voy a decir que te consiga trabajo y vos vas si querés. Y así fue. Probé y estuve como 15 años en Buenos Aires trabajando así. En Rolón no había escuela secundaria, había en Rivera y había que viajar, todos los días en un colectivo, llevaban los chicos a Rivera.
Yo estuve un año en una escuela agraria que hay en Rivera y no logré por varios motivos, no pude estar más y bueno, no estudié. Directamente ya vine al campo y empecé a trabajar y bueno, era la forma de vivir que tenía. Yo quedé huérfano de padre a los 7 años, así que tuve que ir a agarrar el campo y ayudarle a mi madre y a mi hermana para poder subsistir. Yo estuve hasta los 55 años en el campo. Después me casé, tuvimos un hijo y siempre viviendo en el campo. Y a los 55 años ya logré venir al pueblo cuando gané las elecciones, que tuve que venir a estar como intendente. No había como hoy, hoy hay baile, había baile pero cada tanto. Nosotros la juventud íbamos a los bares, a los boliches como quien dice en esa época. Entonces nos juntábamos, jugábamos al truco, al chinchón, a lo que podía jugar. Y alguna cañita nos tomábamos y bueno, y esa era la diversión que tenían los chicos. Las mujeres no se permitían en los boliches, solamente hombres, no como hoy. Las mujeres no se podían juntar, digamos, no siendo los bailes. Y cuando íbamos a los bailes, para sacar a una chica, la chica tenía que pedir permiso a la madre porque iba la madre con la chica al baile. Así que usted bailaba la sacaba a esta chica, si daba permiso a la madre, la sacaba a bailar, pero daba 2 o 3 vueltas, y ¿qué decía por ejemplo, la señorita? Dice, te tengo que dejar cuando termine la pieza porque mamá me está haciendo señas. Así que era todo un tema, no era fácil. En una fiesta que había acá en Rolón, que era el 75 aniversario del pueblo, nos conocimos y bueno, después seguimos viéndonos y seguimos hasta que logramos casar. Ella trabajaba en un campo como empleada doméstica y entonces yo la iba a visitar los domingos, los jueves, según por ahí algún día, mediados de semana, ahí la iba a visitar y bueno, los sábados, domingos por ahí salíamos. Yo ya tenía un vehículo y entonces veníamos acá había cine en Rolón, ahora no tenemos. Así que se venía mucho al cine, porque pasaban lindas películas, venía mucha gente de afuera a ver el cine. Venía gente de afuera, de Rivera, de Macachín. Durante mi época secundaria, como que nunca imaginaba que iba a llegar el fin, o tal vez no quería pensar en eso, entonces siempre trataba de patear mucho la orientación o hacia dónde iba a dirigirme yo en el futuro. Ya en el último año de secundaria no me quedaba otra que elegir. Sabía que ir a hacer trabajo de fuerza o al campo o agarrar la pala, lo que sea, en ese sentido estricto no iba conmigo. Así que dije, no, me tengo que dedicar a los estudios y tengo que tirar por ahí. Por suerte mis viejos tenían la posibilidad de bancarme. Entonces, bueno, hice un test vocacional, más que nada orientativo. Me salieron muchas orientaciones en las sociales. Y ahí es donde decidí, una compañera me habla sobre la carrera de asistencia social, que una prima trabajaba de eso. Me contó un par de cosas, me convenció, dije, voy a estudiar esto, fue así. Y bueno, justo estaba en Santa Rosa la carrera, así que, como te digo, mi viejo, por suerte me pudieron bancar, accedieron y yo me fui a estudiar a Santa Rosa, 4 años, hice el título de terciario, me faltó la licenciatura, todavía no la hice. Pero bueno, me recibí y volví acá a trabajar acá de asistente social. La transición fue relativamente sencilla, porque el hecho de irme a estudiar a Santa Rosa también era un plus positivo para mi familia, porque ya mi hermano estaba estudiando allá. En realidad no tenía mucha salida tampoco, era trabajar y en ese momento juntarnos con amigas a tomar mate, pero más de eso no. Por ahí de vez en cuando salía de boliche, pero si no, no. E igual lo que es acá en el pueblo se conocen todos, o sea, mate tomas con todos, la charla es con todos. Él también es de acá igual, no es que ya nos conocíamos de chicos. Porque por ahí en primaria también era juntar quinto y sexto, ponele, o cuarto y quinto, entonces compartías lo que es primaria también. Fue después de un baile, que al otro día nos juntamos, fue como amigos, terminé siendo después novio. Y fue lindo.
Al primero lo buscamos, al segundo ya no, vino colado, pero el primero fue buscado. Siempre, de chica quise tener un hijo varón, después que venga el que quiera, hombre, mujer, cualquiera, vino varón y el primero era Chocho, era varón. Después el segundo también fue varón y bueno, ya, viste, cuando es el primero le tenés más cuidado, estás pendiente, ya el chiquito no, ya el segundo era distinto. Y en ese momento, con el primer embarazo, que fue el primero, bueno, ahora estamos alquilando, pero no teníamos tampoco casa propia, entonces era mudarnos de un lado al otro, pero tuvimos mucho apoyo también de la familia sobre parte de los abuelos paternos, porque un tiempo también convivimos en la casa de ellos, después nos íbamos mudando y así, pero la contención la teníamos siempre. Yo vivía en el campo, entonces, viste, pasé toda la infancia en el campo, iba a la escuela en Sulqui y la verdad que es muy lindo, a mí el campo siempre me gustó y bueno, ya para hacer sexto grado ya me fui al Colegio de Hermanas Pupilas a Santa Rosa. Desde los 12 años hasta los 18 que nos recibimos, porque en ese entonces nos recibíamos de docentes a los 5 años de estudio. En ese entonces había muchas vacantes y bueno, para mí era la vocación que tenía siempre y me encantó y me encanta. Si fuera hoy daría clase otra vez. Me encantan los chicos, así que es el día de hoy que los veo y los recuerdo como si estuvieran en la escuela. La verdad que en la escuela de Lonquimay teníamos un director muy bueno porque tenía mucha disciplina y a mí eso me gusta. Y así que todo fue fluyendo muy bien. A los 20 años ya me casé, venía alguna de vez en cuando del campo a pasear acá a Lonquimay y ahí lo conocí. Y de ahí ya a los 15 años ya me hice de novio. Noviábamos en la plaza, noviábamos en la estación de ferrocarril, porque era el paseo que hacíamos nosotros acá en el pueblo, ir a la estación cuando pasaba el tren. No había en ese entonces ninguna diversión, ni boliche, ni nada, ya te digo, a lo mejor había un baile cada mes o una cosa así. Es todas las salidas que hacíamos. Nos vinimos a vivir acá a una casa alquilada y yo comencé a dar clase enseguida. Yo me recibí con 18 años y a los 19 ya estaba dando clase. Después me fui después quedé embarazada, tuve la mayor. Di primero un año, después volví a Lonquimay y después volví otra vez a la escuela y di 7 años más en la escuela aquella rural, que era una escuela de adobe, ¿viste? Y después ya cuando yo me fui, que dicho sea de paso, le tocaba ir a mi hijo, el segundo, a la escuela, ya ahí no, era tan vago que no me dejaba dar clase. Entonces pedí traslado a La Gloria. Y bueno, de ahí de La Gloria ya después me vine a Lonquimay. Y ya vinimos hasta casa y ya nos quedamos. Ya después mi hermano se casó, hizo su casa, mi madre había fallecido, así que yo me fui. Pude haber formado familia, que fue la deuda que tuve conmigo mismo, ¿no? El no poder salir, y lo cuento porque cuando vos no podés salir del amor que tuviste, no te lo podés olvidar, no querés caer otra vez, entonces te vas quedando, no solitario, te vas quedando solo, es decir, yo vivo solo, pero no soy un solitario, porque tengo actividad y bueno, puedo salir recibo, salgo para cualquier lugar, siempre colaborando con las instituciones de acá, con las instituciones de muchos lugares de la provincia de La Pampa. Venía todos los días al pueblo y entonces a la mañana yo iba al campo y al mediodía me traía y había agarrado el trabajo de colectivero llevando a los chicos del secundario a Catriló. Antes no teníamos estudio y podíamos conseguir, es decir, nos daban trabajos de oficina, como en este caso
podías entrar en la municipalidad, podías entrar en otros cargos. Y hoy con todo el estudio que tienen los chicos, que se les hace más accesible, incluso estudios de nivel secundario y después participar a cualquier universidad, seguir cualquier carrera, ya tenemos casi todas instaladas en La Pampa. Y antes había menos estudios, algunos terminaban el secundario y se quedaban a trabajar en el pueblo. Para mí fue súper fácil en ese sentido de irme de la localidad, o sea, no es que extraño, pero bueno, alquilé, viví parte de 3 años solo y ahora convivo con mi hermano, pero digamos, siempre vuelvo al pueblo por una cuestión de laburo y me gusta también, tengo mi familia y nada, no es que se me complicó, incluso me pude adaptar rápido, digamos, a la vida individual, digamos, y a la de estudiante. Hoy con 22 años me parece que no volvería, o sea, no volvería porque acá no hay, por lo que observo de la juventud y la gente que vive acá en el pueblo, como que no hay fuente de trabajo. Entonces hoy en día se hace muy complicado sostenerse y vivir, incluso si en el caso de que uno quiera formar una familia, medio que se complica. Las salidas laborales están muy acotadas y todo tiene que ver la mayoría de los trabajos al campo. Hoy, como estudiante, estoy analizando si existe la posibilidad de poderme ir del país a probar el exterior, a ver cómo es la vida de allá, no definitivo, si no me iría definitivo, pero sí a probar el tiempo que sea necesario o que aguante en ese sentido para ver cómo es la experiencia allá, digamos. Así que bueno, eso es más o menos lo que tengo hoy en mente. Por ahí, por circunstancias de la vida, puedo llegar a cambiar de acá a 1 año o 2, o quizás más, que pueda cambiar, pero bueno, mientras tanto tengo eso en la cabeza. Después de estar en Córdoba me mudé a Buenos Aires, también para seguir formándome y hacer una maestría. Estuve viviendo ahí 2 años y medio y la pandemia, hermoso hito que nos tocó atravesar a todos, hizo que el trabajo remoto que yo tenía, algunos días de trabajo remoto en mi casa en Buenos Aires, se implementaran mucho más y me dieron la posibilidad de volverme un tiempo para no estar tan sola. Yo vivía sola en Buenos Aires y bueno, vine en principio, mi plan era me voy por 1 mes hasta que esto se acomode, me voy un tiempo hasta que esto se acomode y bueno, hay un dicho que dice contale tus planes a Dios que se va a morir de risa y acá estamos 3 años y medio, casi 4 después de ese momento en el que a medida que me fui quedando, que fui reencontrándome con mis amigos de acá, con mi familia, que también desde la MUNI me abrieron un espacio para trabajar y aportar todos mis conocimientos a la gestión y empecé a trabajar en la municipalidad, más mi laburo remoto y encontrarme de nuevo en este lugar me hizo querer quedarme y apostar a volver a vivir en este pueblo.